Bien, seguiremos con el podcast anterior. Nos quedamos en Pérgamo. Por favor, ¿me lo vuelves a leer? ¿Los vuelves a leer, por favor? Sí. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí en Pérgamo vemos que ya se empieza a poner el Señor Jesucristo agresivo, ya violento, porque se presenta con la espada de 2 filos. Es muy diferente a que se presentó anteriormente como el que tiene los 7 estrellas y los 7 candelabros, y como el que estuvo muerto y vivió allá en Esmirna. Acá ya se presenta amenazante, con una espada de 2 filos, y no es para menos, porque Pérgamo en sí, la ciudad, el nombre de la ciudad, pues, quiere decir pergamino. Un pergamino se usaba en aquellos entonces, como no había papel, hacía pasto, como ahora es que necesitamos ubicarnos en los tiempos. Un pergamino, pues, era un artefacto, bueno, una confección muy especial que se usaba para actas de verdadero relieve, como por ejemplo el acta matrimonial. Así que Pérgamo sugiere que es cuando la iglesia se casó con el mundo aquí representado por el Imperio Romano. Pérgamo estuvo, según los eruditos, en el siglo III. En el siglo I estuvo Éfeso, que es del año 1 al 100. Y luego los otros 2 siglos fueron de Esmirna, del 101 al 200 y al 300. En el 301 empieza el siglo IV. Ahí, a mediados de ese siglo, en el 350 y tantos, es cuando se casó la iglesia con el mundo. Fue aquella historia de Constantino, que según esto sacaron el mito, siempre mitológicos ahí en Roma, ¿no? Como hasta la fecha. Allá esparcieron el mito de que Constantino había visto una señal en la cruz, una cruz en el cielo, sin saber que entre nosotros no hay idolatría, no hay signos, no hay gráficas, no hay nada. ¿Cómo le va a presentar el Señor una cruz? Bueno, pero en fin, eso es parte de los arreglos políticos, religiosos que hizo Roma, que hace pues como la gran ramera de la humanidad desde su inicio, porque Pérgamo corresponde a el matrimonio, a la boda. Después, en Tiatira, que vamos a ver, ya es la vida matrimonial, pero aquí Pérgamo todo ese siglo estuvieron amalgamando doctrinas de Cristo, del Señor Jesucristo, con doctrinas de la antigua religión babilónica de los misterios, cuyo culto era a Semiramis y a Nimrod, o sea, la mujer con el niñito, que hasta la fecha se tiene ahí en esa religión romana. Bueno, entonces empezaron a cotejar doctrinas y trataron de unificarlas, aunque eran espejo, pero al revés. Es decir, por ejemplo, el Señor, nuestro amado Señor, dice:
haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y allá en la antigua religión babilónica de los misterios dice, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Parece lo mismo, pero es negativo, porque en el Señor es el sí y es el amén, no es restrictivo. Y la religión babilónica de los misterios sí dice no, empieza con un no, mientras que en el Señor es el sí y el amén, acá es el no y el nunca. Parece lo mismo. Bueno, y como ese ejemplo son un montón, empezaron a amalgamar doctrinas. El caso que el costo que tuvo la iglesia por haberse casado con el mundo, lo cual fue un acto de inteligencia, por eso se dice que en ese siglo IV en Pérgamo operó el espíritu de inteligencia, le metieron inteligencia y pararon la persecución del Imperio Romano que amenazaba con exterminar absolutamente a todos los hermanos, a todos los creyentes. El diablo quiso exterminar físicamente, asesinar a todos y cada uno de los hermanos, de los convertidos, de los nacidos de nuevo. Pero Dios en su bondad y misericordia y soberanía multiplicó las conversiones y mientras más mataban hermanos en el Imperio Romano, más surgían por aquí, por allá y en todos lados, hasta entre las clases pudientes de Roma se estaban convirtiendo personas. Así que el diablo cambió de estrategia, dice, no puedo matarlos a todos porque siguen saliendo más y más y más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a meter, nos vamos a ingresar ahí a sus filas para de adentro acabarla, de adentro frenarla. Y eso es exactamente lo que hizo el diablo en Pérgamo. Se metió, se casó en una forma simbólica y ahí empezó el declive, porque en Pérgamo, tras del Imperio Romano, pues que se vino toda la sarta de idolatría que hay y los nombres de blasfemia que hasta la fecha se manejan ahí, que su santidad, que, o sea, una serie de nombres de blasfemia, que es el sumo pontífice. Sabemos que el único sumo pontífice, el máximo puente, pues, es nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, eso es Pérgamo y por eso tiene el Señor el aspecto amenazante de la espada de dos filos, porque para iniciar se trajeron a Balaam, que es el del dinero. Acuérdense de los soñadores que hablaba Judas en su carta, son soñadores. Están soñando que ellos son las potestades superiores. Es un sueño hipnótico que les indujo Satanás y sí se la creen, que ellos son las potestades superiores contra las que se rebelan otros. Bueno, se vino Balaam y de ahí en adelante la codicia empezó a aumentar porque es muy sencillo, muy simple la estrategia. El Señor Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Ah, bueno, pero dijeron ellos, nosotros sí queremos apoderarnos del reino de este mundo, entonces vamos a hacer todo lo contrario, exactamente todo lo contrario a lo que dijo Jesucristo. Si dijo, entre nosotros, o sea, entre los creyentes no va a haber jerarquías. Ah, vamos a formar una jerarquía inmediatamente. Y así, y la formaron, o sea, hicieron exactamente al revés de todo lo que dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Pues se apoderaron del reino de este mundo. Así de sencillo. Y ahí empezó porque se trajeron a Balaam, que es el dinero y además tiene que ver con la idolatría. Se dejó de venir la avalancha de idolatría y de peregrinaciones y de guerras y de matanzas espantosas. Ese fue el costo de Pérgamo. Ahí empezó el declive de la expresión terrenal de la iglesia, porque la iglesia en sí se la llevó el Señor y allá está en la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la iglesia, porque el Señor dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cómo hemos visto que aquí en la tierra sí han prevalecido contra la expresión terrenal de la iglesia? Pues nada más contra esa, contra la expresión terrenal de la iglesia, pero no contra la iglesia, porque la iglesia está resguardada, está a salvo. Allá la tiene el Señor y es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga,
sin contaminación, pues allá no puede el diablo hacerle nada. Aquí en la tierra sí, a los hermanos, humanamente aquí sí, pero no allá. Bueno, salvo eso, de todas maneras la expresión terrenal de la iglesia tiene una historia y nos la está contando por adelantado el Espíritu del Señor Jesucristo, para que entendamos qué es lo que ha pasado a través de las eras y cómo sus 7 espíritus están distribuidos en esas eras. El espíritu de Jehová, o sea, de Dios directamente en Éfeso, que es la iglesia deseable. Luego el espíritu de sabiduría entre Esmirna, porque se requirió mucha sabiduría para aguantar la persecución, las torturas y las matanzas que hizo Roma contra los hermanos. Ahí la sabiduría los mantuvo a flote, y luego le metieron inteligencia, y viene Pérgamo, que se casa con su opresor, con su perseguidor, y paró la persecución. En una buena forma la paró, no toda, porque eso duró todavía mucho después, pero ya arteramente ya paró. Entonces de ahí surge Tiatira. Vámonos ahora a leer Tiatira, fraterna. Apocalipsis 2, 18, 29. El mensaje al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esa es tristemente Tiatira, que es el sacrosanto imperio católico, apostólico y romano. Tiatira, la ciudad del Asia Menor del Imperio Romano, quiere decir sacrificio continuo. Eso es lo que quiere decir Tiatira. Se dan una idea de ustedes de que ahí en esa religión están siempre en un sacrificio continuo. De hecho, es una blasfemia que cada misa vuelven a sacrificar al Señor Jesucristo, según ellos. No les basta que con un solo sacrificio que efectuó el Señor es suficiente para que nos redimiera. Pues estos están sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique, y tienen el sistema de que te dan penitencias para que Dios te perdone tus pecados. No la sangre del Cordero, no la sangre del Señor Jesucristo, no su muerte, no es nada de eso, no. Penitencias, sacrificios que tengas que hacer. Y obviamente inician definitivamente todo torcido, porque tienen al Señor Jesucristo como un ídolo, como un crucifijo, en fin, ya de ahí va mal todo, absolutamente todo, porque es donde ellos están, donde mora Satanás, nada más y nada menos. Que dice, los que no tengan esa doctrina, lo que ellos mismos llaman las profundidades de Satanás, ahí las tienen. Está relacionado con la idolatría.
porque detrás de los ídolos se esconden los demonios para ser adorados. Esa es Tiatira, y así como en Pérgamo le recrimina que tiene la doctrina de los nicolaitas, y hay que ver que en Éfeso, la primera iglesia que es deseable, estaba las obras de los nicolaitas, nada más las obras, es decir, todavía no era elevado a rango de doctrina el nicolaísmo, pero acá ya está la doctrina de los nicolaitas. O sea, se fueron introduciendo a la fuerza y se plantaron, de entre los cuales, por ejemplo, era Diótrefes, y acerca de ellos nos habló el hermano Judas, que son soñadores, que se apostaron ellos como dirigentes. Nicolaitas quiere decir Nikaos, dominantes, Laos, laicos, o sea, el sistema de dominantes y dominados, como de creyentes de primera y creyentes de segunda o de ínfima categoría. Ese es uno de los peores, de los terribles defectos que hizo Tiatira, bueno, que hizo Pérgamo cuando se casó con el mundo, y que continuó en Tiatira. Y hasta la fecha lo tenemos, y se hizo un sistema que ahora nos parece como que así debió de haber sido siempre, y no, por eso tenemos que recurrir a la historia desde su origen, para que veamos de dónde arrancó la expresión terrenal de la iglesia y a dónde está llegando, a dónde llegó. Bueno, las primeras tres expresiones, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, ya pasaron, esas ya no están presentes en el mundo. Las que siguen, las otras cuatro, sí están presentes todavía en el mundo, y hasta que regrese el Señor Jesucristo. Está Tiatira, que se hizo un monstruo, que es Jezabel. Jezabel, pues, la profetisa pagana, que se casó con el rey Acab, que era el del pueblo de Dios. Allá hubo un matrimonio igual entre el pueblo de Dios y el mundo, nada más que allá el pueblo de Dios presentaba al masculino, el rey Acab, y el mundo representado por una femenina que era Jezabel, que ya sabemos su historia ya en el Antiguo Testamento, murió espantosamente. Bueno, fue esa otra historia que no nos va a distraer ahorita, pero es que es Jezabel, que dice ahí que está enferma, y cualquiera que fornica con ella espiritualmente, pues yendo a su idolatría, se enferma también, como de sífilis, como de cáncer, como de sida, como de alguna cosa incurable, espiritualmente hablando. Pues vean lo execrable de la conducta de sus supuestos sacerdotes respecto a los niños. Bien, entonces esa es Tiatira, y está desde el siglo V, predomina hasta el siglo XV, 1000 años. Claro que continúa hasta la fecha, pero ya al cumplir los 1000 años empieza otra expresión de la iglesia terrenal que vamos a ver ahora, porque Tiatira prohibió la lectura de la Biblia, entre otras cosas, pues, es que estaban endemoniados. Pero viene en el siglo XV, viene Lutero, y ahí es cuando inicia Sardis. Adelante, fraterna. Apocalipsis 3, 1, 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es Sardis.
la ciudad donde había un río cerca que se llamaba Sardio, el cual es un metal, aleación entre plata y oro, así al natural, no es que alguien nos haya aliado acá afuera, no, ya al natural. Y es que la plata significa la redención en Cristo. Luego veremos por qué más adelante. Y el oro significa, tipifica la naturaleza divina, lo cual indica que mediante la conversión, la redención en Cristo, adquirimos la naturaleza divina, o sea, adquirimos el oro. Sardis, como ustedes los pueden estar viendo, es el evangelismo, la iglesia evangélica. Y veamos cómo descansa la figura que presenta el Señor Jesucristo ante Sardis. ¿Lo vuelves a leer, por favor, desde el inicio, Sí. fraterna? Bueno, Apocalipsis 3, 1, 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahí está, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es muy diferente a traer una espada desenvainada, o como a Tiatira con los pies de bronce para aplastarla. O sea, es señal de juicio, como se presenta ante Pérgamo, y más aún ante Tiatira, que es así ya de plano, llegó a la máxima degradación. Muy bien, entonces acá en Sardis ya descansamos, viene otra vez, todavía en Tiatira opera el espíritu de conocimiento, lo que tienen es mucho conocimiento, no tienen vida, pero yo conozco algunos convertidos que están ahí en Tiatira, tengo un primo que está ahí, y son verdaderos hermanos, los de la renovación del Espíritu Santo y todo eso, ¿no? Por eso todavía está considerada dentro de las 7 iglesias, que si no yo hubiera sido sacada desde cuándo, pero tiene unos pocos ahí que todavía conservan la fe en el Señor Jesucristo y son convertidos. Muy bien, acá en Sardis el Señor descansa, ya no viene en son de juicio, y en Sardis opera el espíritu de revelación, porque parte de la revelación, inicia por la revelación que Dios le dio a Martín Lutero de que la salvación es por fe, no por pagarle dinero a Roma. Fue un gran descubrimiento y de ahí empezaron las matanzas, empezaron la persecución. Bueno, ya había durante los 1000 años estos, el imperio sacrosanto romano, católico y apostólico y demás, como es un imperio muy burocrático, tiene registrados más de 350,000 asesinatos que cometieron en 1000 años, casi uno diario, en la hoguera, quemados vivos las personas. Una barbarie espantosa. Por eso el apóstol Juan se quedó sorprendido cuando vio eso que había hecho Tiatira. Se quedó sorprendidísimo. ¿Cómo se convirtió en este monstruo? La iglesia, sí, la iglesia, porque está dominada por los del camino de Caín, porque está dominada por el ánimo de lucro de Balaam y por la contradicción, la rebelión de Coré. O sea, está el camino de Caín aquí hecho sistema. Bueno, pero Sardis, descansamos en Sardis, porque además Dios le dio la comisión de predicar el evangelio en todo el mundo. Si no fuera por Sardis, no se habrían ganado tantos millones de creyentes. Bien, por eso tiene bendición de parte de Dios, a uno que otro reclamo, ¿verdad? Para que no nos hagamos religiosoides, no nos estemos inclinando cada vez hacia Tiatira con idolatría y con cosas por el estilo, ¿no? Y afirmando al sistema de clérigos y laicos que también está en Sardis, desafortunadamente, y Balaam. Esas dos malignidades satánicas se vinieron hasta Sardis, que estaban en el catolicismo. Lo que no se vino fue la idolatría, pero puede ser que empiece a entrar así poco a poco. Esperemos que no, que el Señor nos proteja de todo eso. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente expresión de la iglesia aquí en la tierra, que se llama Filadelfia. Adelante, fraterna. Sí, Apocalipsis 3, 7, 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Filadelfia es una continuación de Éfeso, como lo vemos. Descubre a los que no son judíos, o sea, los que se dicen judíos y no lo son, porque los que somos judíos somos nosotros los convertidos. Bueno, pero Filadelfia además ya venció a todas las malignidades satánicas de Tiatira. Venció a la idolatría, venció al clérigo laico y venció a Balaam. Esos últimos dos siguen en Sardis, desafortunadamente, pero cualquier hermano que esté en Sardis, que por el Espíritu, no por rebelión, ni por ser fuerte de carácter, o qué sé yo, no, sino por el Espíritu le queda claro que entre nosotros no hay clérigos ni laicos y que no hay Balaam, inmediatamente empieza a operar en él la noción, la conciencia de Filadelfia, es decir, del amor filial, del amor entre hermanos, es lo que quiere decir Filadelfia. Y aquí en Filadelfia opera el espíritu de entendimiento. Acuérdense que los 7 espíritus de Dios están repartidos por toda la tierra y en todas estas edades. Bueno, pues a Filadelfia, que más o menos ha iniciado desde el siglo XIX, más o menos por ahí, se data que ya empezó a haber hermanos fieles, hermanos claros, con revelación, que no están ya en Sardis, sino que puede ser que se hayan convertido en Sardis, pero a la larga el Espíritu les reveló que es necesario dejar a Balaam, que es el dinero, y a el sistema de clérigos y laicos, que es el nicolaísmo que Dios aborrece. Hay estudios que dicen que el nicolaísmo era de una secta de un tal Nicolás, que no es cierto eso. No va a destinar Dios el epílogo de toda la obra santa que son las Escrituras para tratar sobre un fulano que tenía una secta. Eso sí, eso es absurdo. No trata, por ejemplo, de Manés, que era un fulano que sí tenía una secta y que perjudicó mucho en los primeros siglos. Y hasta la fecha, más o menos, hay seguidores que es como una mezcla de estoicismo con cristianismo y con algo de budismo. Bueno, de ese, ni siquiera de ese se ocupa, menos de un tal Nicolás. No, nicolaísmo es el dominio de los nicaos, los fuertes, los dominantes, los conquistadores sobre los laos, los laicos, lo cual es absurdo dentro de nosotros porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te ufanas? Aquí entre nosotros no hay jerarquías. Ni siquiera entre los seres humanos no convertidos hay jerarquías. Las ha tratado de meter el diablo como de lugar y ha costado en millones de vidas y de sangre y de revoluciones y de todo, porque al final el pueblo no se deja y revienta y vienen revoluciones y revueltas, pero es una lucha por querer hacer al género humano a la naturaleza del género angélico. En la creación angélica sí hay jerarquías y están felices porque así los creó Dios, o sea, ellos tienen su estatus cada cual, no hay escalafones, tampoco ninguno va a subir, un ángel no se va a llegar a ser arcángel nunca, ya está en su debido momento y su debida posición y es feliz ahí.
Entre nosotros no es así, no hay jerarquías, no hay quien sea mayor ni menor. Dios no hace acepción de personas y las tratan de meter a fuerzas, que por raza, que por dinero, que por lo que sea, pero no existe, no hay tal. Entonces, cuando un hermano se concientiza de que no hay sistema clérigo laico, sí lo hay, pues lo tienen a fuerzas, pero que no es conforme a lo que Dios ordena, inmediatamente inicia su conciencia en Filadelfia, que no es un grupo. Dice, no tienes poder sobre la tierra, ese es un halago, porque tener poder sobre la tierra quiere decir que estás hecho uno con los poderes malignos aquí del mundo. Pero Filadelfia está por separado y puede ser un hermano solitario toda su vida y sin embargo fiel al Señor. No necesita de grupos ni de nada, no se debilita su fe ni mucho menos. No depende del grupo, porque el grupo no salva. El que salva es el Señor Jesucristo por el derramamiento de su sangre y su muerte efectiva en la cruz. Esa es la conciencia Filadelfia en donde opera el espíritu de entendimiento. Tú puedes tener revelación, puedes tener conocimiento, puedes tener sabiduría, pero necesitas entendimiento para concatenar todo ello y poderle captar qué es lo que quiere el Señor, cómo lo está haciendo y ser uno con Él en eso. Muy bien, ahora vamos a terminar con la Odisea. Después regresaremos iglesia por iglesia para hacer un rastreo más exhaustivo poco a poco. Adelante, fraterna. Apocalipsis 3, 14, 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mientras que Filadelfia no tiene poder y Dios le halaga por ello, porque no está hecha una con el mundo, la Odisea hasta presume de que es rica y se ha enriquecido y de nadie tiene necesidad. ¿Qué soberbia es esa? No le queda esa soberbia para expresar a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el dechado de virtudes en cuanto a humildad principalmente. Si dice que en medio de la congregación te alabaré, o sea, el Señor confundido entre todos nosotros, sus hermanos, no en un lugar preeminente que sí lo merece y lo tiene, pero Él no, Él acá en medio de la congregación, ahí entre todos, alabando al Señor. Qué humildad tan tremenda tiene nuestro Señor. Ah, no, pues acá la Odisea, pero hasta presumiendo de que es rica y se ha enriquecido y de nadie tiene necesidad. ¿Qué es eso? O sea, es el máximo declive de la expresión terrenal de la iglesia, y por eso Dios, si se fijan, trata ya con individuos de ahí de adentro. Yo que estoy en la puerta y llamo, allá andan todos festejando, según esto, al Señor Jesucristo, ¿no? Pero el Señor en realidad está afuera, lo dejaron afuera, y por eso toca la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo y tendremos comunión. Ya trata a nivel individual, no como la iglesia, la Odisea en general, sino como individuos, a ver si puede rescatar a algunos para que salgan de ese marasmo de soberbia, de que
la catedral de cristal que costó no sé cómo 1.500 millones de dólares, y, o sea, puros absurdos por el estilo, ¿no? Que me dan hasta risa, porque, pues que no se supone que expresamos al Señor Jesucristo, y no porque lo hagamos a fuerzas ni reprimiéndonos, pero pues el Señor Jesucristo es humildad principalmente, al menos todo lo que nos ha enseñado hasta aquí, porque claro, vendrá como el león de la tribu de Judá a despedazar a las naciones como vasijas de barro, como lo dice allá en los Salmos y en muchas otras partes, ¿no? El león de la tribu de Judá, pero en realidad nosotros tenemos al Señor Jesucristo, un dechado de humildad, que ofrendó su vida humildemente para nosotros, porque a él no se la quitaron. Dice que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Nadie le hubiera podido quitar su vida si hubiera implorado, si hubiera ordenado una legión de ángeles y lo salvan y ya, pero no, ofrendó su vida para rescatarnos a todos nosotros por amor. Se supone pues que los creyentes estamos dentro del Señor Jesucristo, que es su característica principal es la humildad, luego el amor, la vida, la hermandad, en fin. Hasta aquí tenemos pues a vuelo de pájaro la historia de las 7 iniciales iglesias que casualmente estaban ahí, bueno, no casualmente, en la soberanía de Dios, en el Asia Menor, en esa región del Imperio Romano, y cada ciudad con su significado, el nombre de su significado, se presta perfectamente y en el orden en que la está historiografiando el Espíritu, proféticamente, nos da una historia profética de la iglesia al inicio de Apocalipsis. Después retornaremos para rastrear así como con un rastrillo desde el Apocalipsis 1 en adelante. Es muy rico lo que se deriva de ahí y muy edificante y muy reconfortante y bastante, ¿cómo se puede llamar? Entusiasmante para continuar con nuestra fe. Muy bien, que el Señor los guarde. Seguiremos en el próximo podcast.